Muchos cristianos apoyan el judaísmo talmúdico pensando que es la continuidad fiel de la revelación dada a Moisés. Pero, ¿es así? En estos vídeos analizamos pasajes específicos del Talmud y los ponemos frente al texto bíblico. No desde la emoción, sino desde el estudio. Si te identificas como evangélico, cristiano sionista o judío religioso, este contenido te interesa. La fe auténtica se fundamenta en la verdad, no en tradiciones e intereses humanos ajenos al reino de Dios. Abre las Escrituras. Comprueba cada cita. Verifica cada afirmación. No creas porque te lo dicen, sino por lo que dice Dios. Suscríbete al canal y a nuestro Telegram para recibir avisos de las nuevas publicaciones sobre el tema. Ahora vayamos al vídeo de hoy. En este vídeo vamos a hablar del Talmud y la suplantación de la identidad de Israel. El odio contra Israel aumenta en el mundo. Muchos reaccionan contra los judíos sin distinguir quién es quién. Otros desde el cristianismo apoyan incondicionalmente todo lo que se presenta como judío sin examinar lo que hay detrás. Ambas posturas nacen del mismo problema: confusión sobre la identidad de lo que se denomina pueblo de Israel, o más comúnmente, judíos. En los vídeos anteriores vimos cómo el Talmud suplanta la Torá y al Mesías Redentor anunciado por los profetas. Hoy añadimos una suplantación más: la identidad del pueblo de Israel. Presta atención a este vídeo hasta el final y empezarás a entender esta importante cuestión que, aunque no lo sepas, afecta tu vida de lleno. Hablemos primero de la cronología de una suplantación. En esta serie de vídeos hablamos de la influencia de la ley rabínica, la halajá, sobre el pueblo de Israel y el impacto en su relación con Dios. Hemos visto cómo se ha introducido la idea de que existe una ley oral que fue dada por Moisés y recogida en el Talmud, cosa que la misma Torá o los profetas no dicen jamás. Hemos visto cómo esa supuesta ley oral ha suplantado a la Torá y al Mesías, trayendo un velo de oscuridad tan denso sobre el pueblo de Israel que incluso les imposibilitó reconocer el tiempo de su visitación por parte del Mesías Redentor. En este vídeo veremos cómo el Talmud ha sido usado para tergiversar también la identidad del pueblo de Israel, suplantándolo y con ello causando un rechazo terrible a esa etnia por parte del mundo entero, aunque lo peor está por venir. Quédate hasta el final porque si eres evangélico necesitas conocer esta situación. Si eres cristiano sionista, necesitas entender qué es lo que apoyas y cuánto daño se le está haciendo a Israel. Si eres lo que se dice comúnmente judío, necesitas entender el engaño que está matando a tu gente. Jesucristo, el mayor judío jamás conocido, dijo que conocer la verdad nos hace libres. En este punto, no es relevante si crees o no que Jesús es el Mesías, pero si eres honrado intelectualmente, estarás de acuerdo que conocer la verdad nos libra del engaño que siempre nos lleva a la destrucción. Hablemos de la identidad bíblica de Israel. En este canal hay un vídeo titulado Israel y la sinagoga de Satanás. En él se definen muchos términos relacionados con el pueblo de Israel que a menudo se mezclan llevando a confusión. Aunque pueda parecer un poco denso tal vez, si lo escuchas con atención te ayudará a entender muchas cosas relacionadas con este asunto tan relevante, especialmente en estos días que corren. En el Antiguo Testamento, la pertenencia al pueblo de Israel se define por genealogía y por pacto. Israelitas son los descendientes de Jacob, que tras encontrarse con el ángel de Jehová tuvo su nombre cambiado a Israel. Dentro de Israel hay 12 tribus, de las cuales una es Judá, de donde proviene la clasificación de judío. En Números 1:18 leemos: y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres. Es decir, la etnia de los israelitas, según la Biblia, se define siguiendo su ascendencia hasta llegar a Israel. Hoy día se usa ese término de forma equivocada, ya que se llama judío a mucha gente que no lo es. Parte de la justificación de ese término viene de que en el tiempo de Roboam, hijo de Salomón, el reino de Israel fue dividido. Las 10 tribus que fueron dispersadas por los asirios son referidas hoy día como las 10 tribus perdidas de Israel. En el reino del sur, o reino de Jerusalén, quedó la tribu de Judá y la de Benjamín. Como los levitas no tenían tierra, aquellos representantes de esa tribu que vivían entre Judá y Benjamín quedaron en el reino del sur.
Con el tiempo, el término judío pasó a ser usado para todos, sin distinguir a qué tribu realmente pertenecen. Si bien en Éxodo 12:48 se dice que el extranjero se podía unir a Israel, lo tenía que hacer circuncidándose en señal de pacto, pero eso no lo hacía israelita. Solo podía convivir con Israel y disfrutar los beneficios de ello. Esto es importante. El que un extranjero se uniera a Israel no redefinía la condición para ser pueblo de Israel. También vemos que la identidad étnica de Israel nunca dependió de la obediencia perfecta. Israel fue infiel, idólatra y rebelde, pero sigue siendo Israel. Dios juzga, disciplina, exilia, pero no redefine quién es Israel según obediencia doctrinal. En esencia, ser judío o israelita es una condición objetiva de origen y no una certificación religiosa. Es fundamental que tengas esto en mente. Hablemos de la rebelión definitiva. Como vimos en vídeos anteriores, la destrucción del templo fue la demostración práctica de que Dios había completado una etapa, la ley de Moisés, que ahora era sustituida por la ley de Cristo, ya que el reino de Dios se había acercado y el Mesías estaba presente. Pero como también vimos, el liderazgo religioso de la época gozaba de prebendas que no quería perder, y eso dependía de la autoridad que ejercían sobre el pueblo. Si el Mesías cumplía su misión y ya no era necesario el templo, el sacrificio, el sacerdocio arónico, etc., entonces su función terminaba. Su rebelión contra los propósitos de Dios fue de tal magnitud que no dudaron en conspirar para que se asesinara al Mesías. Tampoco dudaron en inducir al pueblo al engaño, imponiendo su supuesta autoridad sacada de esa rebelión. Para conseguir imponerse, adoptaron una serie de medidas en los siglos 2 a 6. En ese tiempo fueron afianzando la idea de que el pueblo se tenía que someter a la halajá o ley rabínica que se basa en el Talmud, que es una supuesta ley oral que nunca fue profetizada por Dios ni mencionada en toda la Torá. En ese momento sustituyen el sacerdocio por la autoridad rabínica, reinterpretan el sacrificio reemplazando al Mesías y el Talmud pasa a estudiarse e imponerse, suplantando la Torá. Si ven hasta hoy tienen a la Torá en el lugar de honra en las sinagogas y leen una pequeña porción en los servicios religiosos, lo que realmente se estudia en las comunidades religiosas es el Talmud. Y nadie puede evadirse de obedecer a la halajá si quiere ser considerado parte del pueblo de Israel. Una persona que verdaderamente quiere conocer a Dios no tiene la Torá en un armario adornado, sino a mano para leerla constantemente y aplicarla en su vida. Aquí viene el punto crítico que tratamos hoy. Veamos la suplantación de la identidad del pueblo. En la actual enseñanza rabínica, ser judío hoy día ya no se define por genealogía solamente, sino por sometimiento a la halajá, estudio y aceptación del Talmud y reconocimiento de la autoridad rabínica. Si bien dicen que es judío quien nace de madre judía, funcionalmente un judío que rechaza la halajá es tratado como hereje, apóstata y no judío. En contrapartida, una persona que no desciende biológicamente de Israel puede ser considerado judío si se somete a la autoridad rabínica. Esto es una definición socio-religiosa, pero no bíblica. De hecho, en la Biblia se considera el linaje patriarcal y no el matriarcal. Ese desplazamiento es una suplantación. Ya no es solo Torá sustituida, ya no es solo Mesías reemplazado, es Israel redefinido. Todo esto junto es material para meditar profundamente sobre lo que llamamos judío hoy día y para lo que apoyamos pensando que es el Israel bíblico. Consideremos ahora la idea clave. Cuando la identidad de un pueblo se redefine por autoridad religiosa en vez de por ascendencia genealógica y pacto divino, el resultado inevitable es confusión externa y fragmentación interna. Eso es lo que pasa hoy día con Israel ante el resto del mundo. Una terrible confusión externa que lleva a veces a situaciones dramáticas, como que hay personas que llegan a odiar tanto a los judíos que los matan. Eso ocurre porque el mundo no sabe distinguir entre identidad bíblica y sistema rabínico. En cuanto a la fragmentación interna, Israel está dividido entre quienes se someten a la autoridad rabínica, quienes no, y quienes han decidido ignorar a Dios y a su herencia porque están hartos de tanta disputa y confusión. Y lo más grave,
El sistema talmúdico se presenta como voz legítima de Dios. Al igual que ocurre con toda religión profundamente sectaria, el judaísmo talmúdico hace que la gente entienda que rechazar el sistema equivale a dejar de existir como miembro legítimo del pueblo. Eso es poder absoluto sobre la identidad del pueblo de Israel. Hagamos ahora una confrontación directa al cristianismo sionista. El cristianismo bíblico busca lo mismo que Dios: rescatar al pueblo israelita y llevarlo al cumplimiento y disfrute del pacto en el Mesías, tal como describe Isaías 40, 1 y 2, que dice: «Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados». El Mesías ya vino y ya pagó por todos los pecados de todo el mundo en todo el tiempo, incluidos los pecados de Israel. Cuando un israelita que busca a Dios entiende esto, es la persona más feliz del planeta. En ese momento encuentra su verdadera identidad, ya que Jesús fue un judío que dio testimonio de amar profundamente a Israel, cumpliendo totalmente la Torá en todo. El sionismo cristiano, en la práctica, apoya y legitima el sistema talmúdico como representante incuestionable de Israel. En casos más graves de complacencia, incluso acuerda no hablar de Jesús a los judíos para no molestarles. Con eso están privando de conocer al Mesías a ese pueblo que dicen amar. Muchos cristianos sionistas, aún bien intencionados, incluso interpretan Isaías 41:2 como organizar tours por Israel para fomentar su economía. Eso bajo la luz de la Biblia llega a ser blasfemo. Y aún van más lejos. Apoyan activa y económicamente la construcción de un templo que será usado por el antimesías o anticristo para manifestar el auge de la rebelión contra Dios. Es hora ya de que el cristianismo sionista empiece a considerar todos estos hechos a la luz de la Biblia y entienda que amar no es ser connivente con la mentira que oculta al Mesías del pueblo de Israel, sino que amar a Israel es exponerles a la verdad sin paliativos. En pocas palabras, respaldar al judaísmo talmúdico es colaborar con una estructura que niega al Mesías, una autoridad que reemplaza el cumplimiento por tradición y una redefinición de identidad basada en sumisión al talmudismo rabínico. No se puede decir ser cristiano y a la vez actuar de esta forma en contra de lo establecido por Dios y del mayor interés del pueblo de Israel, relacionarse con el Mesías prometido. Cualquier punto medio entre la verdad y la mentira hacia Israel y el mundo es actuar como la Odisea, y todo el que lee la Biblia sabe qué hace Dios con esa congregación tibia y dubia. Hablemos ahora de los que dicen ser judíos y no lo son. Como hemos visto, si se tergiversa la identidad, se abre la puerta para que cualquiera se diga judío con tan solo someterse a la autoridad talmúdica. Hoy día, el que quiere ser judío en realidad está adhiriendo a un sistema, no a un pacto bíblico. La diferencia es brutal, especialmente ante Dios. En Apocalipsis 2:9 y 3:9, el Señor Jesús menciona a los que dicen ser judíos y no lo son, llamándolos blasfemos y calificándolos como sinagoga de Satanás. La palabra sunagogueo usada en este texto define una asamblea de personas, una congregación. Es decir, esos que dicen ser judíos aunque no lo son y son blasfemos, se reúnen o congregan con un propósito. ¿Para qué se reúnen y por qué son blasfemos? Si sigues esta serie hasta el final, entenderás la gravedad de todo esto y cómo te afecta. Si no has visto los vídeos anteriores, se te recomienda que lo hagas, porque así entenderás mejor cuando lleguemos al auge de todo este asunto. Hablemos ahora de las implicaciones proféticas. Apocalipsis 13 describe un sistema que exigirá lealtad total para poder comprar, vender y existir socialmente. El patrón ya lo conocemos. Primero se redefine la ley, después se redefine al Redentor y finalmente se redefine la identidad. Cuando la identidad depende de sumisión a un sistema que habla en nombre de Dios, aunque lo contradice frontalmente, la estructura está preparada para algo terrible que ya vemos acercarse rápidamente. Apocalipsis 13 habla de dos bestias. En el versículo 15 se dice que a la bestia que surge entre la humanidad se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Eso refleja un sistema cuyo fin es conseguir adoración. Esto es totalmente espiritual,
Para lograrlo, pondrá una marca que determinará la fidelidad de cada uno en ese sistema. El que no se someta sufrirá terriblemente. Todo el que tenga su corazón y su identidad en la sumisión a un sistema religioso aceptará la marca de la bestia y estará irremisiblemente condenado al lago de fuego eterno. Así de grave es esta suplantación de identidad en el caso de Israel. Hablemos ahora un poco sobre los israelitas que creen en el Mesías y los que no. Volviendo a la identidad de israelitas definidos por la Biblia, vemos que en Romanos 9, 3-5, Pablo llama a israelitas a los que no creen en el Mesías. Luego en Romanos 11:1 vemos que Pablo, aun creyendo que Jesús es el Mesías, se sigue definiendo a sí mismo como israelita de la tribu de Benjamín. Es decir, creer o no en el Mesías no altera la procedencia étnica de los israelitas. Eso confirma que la pertenencia a ese pueblo no se define por obedecer la ley rabínica, la halajá, ni el Talmud. ¿Por qué esto es tan importante y peligroso? Porque cuando la identidad se define por obediencia al sistema y el sistema se presenta como voz de Dios, entonces rechazar al sistema equivale a dejar de existir como miembro legítimo del pueblo. El Señor Jesús confrontó esto en Mateo 23, Esteban lo hizo en Hechos 7 y Pablo lo puso en evidencia en Romanos 9 hasta el capítulo 11. Vayamos ahora a algunas consideraciones finales. Si como creyentes en Jesucristo entendemos lo que se viene explicando en esta serie de vídeos, podremos ayudar a otros a hacerlo también, y especialmente podremos ayudar a los verdaderos israelitas a comprender su identidad que proviene de lo establecido en la Torá. Todo el que entienda los asuntos que tratamos en estos vídeos entenderá por qué crece y seguirá creciendo lo que erróneamente se conoce como antisemitismo. Entenderá por qué y para qué se usa al pueblo israelita como escudo, arrebatándole su identidad bíblica y supeditándola a la obediencia religiosa. El que entienda lo que venimos exponiendo podrá ayudar no solo a israelitas, sino al resto del mundo a ser libre de un engaño que puede que sea una de las más grandes mentiras que se le ha contado a la humanidad. El poder de Satanás está en la mentira, ya que si nos convence de algo que nos desvía de la verdad, nos consigue someter a su propósito. Si conocemos la verdad, le quitamos ese poder a Satanás. El gobierno del anticristo se levanta con engaño, como dijo Pablo, y en los tiempos que vivimos, el engaño crece por momentos. Por eso es importante tener en mente siempre que los que aman la verdad y la buscan, la encuentran. Esa es una promesa hecha por Dios. Cuando la identidad se suplanta, el pueblo queda atrapado en un sistema, y ningún sistema salva. Solo el cumplimiento del pacto puede hacerlo. Y ese cumplimiento se dio cuando el Mesías prometido entregó su vida, pagando por los pecados de la humanidad, y luego resucitó. Por eso Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el Salmo 119, 160 leemos: La suma de tu palabra es verdad. Seas israelita o no lo seas, lee la Biblia, porque ahí encontrarás la verdad.